Bien, muchas gracias y bienvenidos nuevamente aquí a Escuela Abierta, como cada domingo de 9 a 10 de la mañana, este programa de rama magisterial en el que abordamos temas de educación primaria y secundaria, pública y privada, aquí en nuestro querido Perú. Empezamos rápidamente porque tenemos hoy un programa lleno de invitados ilustres y de temas, como siempre, muy interesantes. Vamos a empezar con un tema que ha sido recurrente en el programa, y más que como cherry, porque como siempre les hemos dicho aquí con toda honestidad, lo que queremos es contribuir a que todos ustedes que nos escuchan les pueda llegar la mejor información posible acerca de cómo hacer para mejorar no solamente la calidad educativa de sus hijos, sino en general nosotros como comunidad en el Perú. Y una herramienta muy valiosa que ha sido puesta a disposición de todos nosotros, y que por primera vez se hace un proyecto tan ambicioso, hay que agradecérselo de verdad de Rama Magisterial, porque de Rama Magisterial ha editado y ha puesto a disposición de todos nosotros una colección que se llama Colección de Pensamiento Educativo Peruano. Ustedes, si nos siguen en el programa, lo deben haber escuchado antes aquí, porque hemos entrevistado a varios de los investigadores, que son 15 tomos que abordan la educación y las propuestas educativas del Perú desde la época de los incas hasta la actualidad. Es decir, toda la historia de la educación en el Perú, cómo se ha ido transformando, qué cosas se han ido proponiendo, qué desde entonces nos ha llegado hasta el día de hoy, qué cosas se preservan, cuáles han sido los aportes de las personas en nuestra historia más importantes en educación a lo largo de lo que lleva nuestra vida registrada. Entonces, finalmente se han ido presentando por grupos los tomos, son 15 tomos, y finalmente hace unos días se ha presentado ya los últimos 4 tomos, los últimos 4 tomos, del 11 al 15. Entonces, estos tomos se pueden comprar además individualmente, ¿no? Cada tomo tiene un tema específico. Hoy quiero que escuchemos al profesor Elí Ocaña, él es presidente de Rama Magisterial, porque él nos va a contar, entre otras cosas, cómo es que nace este ambicioso proyecto, quiénes han participado, cómo ha sido el proceso, porque imagínense 15 tomos en donde se resume la historia en cada tomo, los aportes en distintas épocas, es algo que requiere mucha preparación, ¿no? Y de muy cuidadosa preparación. Y también está con nosotros justamente uno de los investigadores que ha tratado el tomo 11, que es Militarismos y Maestros Indigenistas, que tiene como autor nada menos que al historiador Antonio Zapata Velasco, a quien también damos la bienvenida aquí en el programa el día de hoy, y nos va a contar un poco acerca de la investigación que él ha realizado para este tomo. Como ustedes saben, Antonio Zapata es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Columbia, Nueva York, profesor de Historia en la Universidad Católica, en Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Academia Diplomática, además de investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. A ambos, Antonio y al profesor Elí Ocaña, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Y bueno, primero comenzar con el profesor Elí Ocaña, que nos cuente cómo así nace este proyecto tan ambicioso de Rama Magisterial y cómo se fue organizando, ¿no? Y cuánto ha durado todo esto. Se trata de una investigación muy amplia y muy profunda. Muchas gracias, Claudia, muy agradecido por esta invitación. Este proyecto es un sueño hecho realidad, y no podía haber sido posible sin la contribución de 19 especialistas de primer nivel comprometidos con la educación peruana y preocupados porque nuestra educación tenga que ser sistematizada en términos de sus logros, de sus objetivos, de su desarrollo a lo largo del proceso de nuestra historia. De Rama Magisterial es una institución de los maestros y busca acompañar a los maestros en los procesos de su formación continua. Busca desarrollar una educación objetiva, realista, aquello que parta desde nuestras reales condiciones para transformarla, como dicen los objetivos educativos. Y en ese proceso, a los años 2008, 2009, cuando estuvo como presidente de la Rama Magisterial el profesor César Reyes, se inició con un proyecto inicial.
Hubo corrida. 2008-2009 está 2008-2009. Como parte de la gestación, de la etapa inicial de su gestación. Ya en el año 2010-2011 se concreta un convenio con un conjunto de especialistas, entre ellos con el comité editor que lo dirige el doctor Manuel Burga. Ya. Y eso fue importante porque se seleccionó a 5 integrantes de dicha comisión a fin de hacer una labor sistemática de orientación que permita, por ejemplo, orientar la investigación de cada tomo. Se seleccionó cuidadosamente a los responsables de cada tomo, del tomo 1 hasta el tomo 15. A cada tomo tenía un responsable. Un responsable, en algunos casos 2 responsables. Y además esa propuesta inicial, como en especie de borrador, aquí el doctor Antonio Zapata seguramente nos va a comentar, como una especie de borrador pasaba al comité editor. El comité editor observaba, revisaba y luego volvía las preguntas para reajustar y finalmente para que vaya en el parámetro de lo que se había querido. ¿Cuánto ha demorado todo ese proceso hasta este proceso ha demorado como 4 años. Yo en el año 2011, cuando ingresé como presidente del directorio de rama magisterial, encontré el proyecto. Inclusive veíamos que estaba a punto de publicarse el primer tomo. Nos trazamos una fecha, pero finalmente eso tuvo que cambiarse. ¿Por qué? Porque se encontraron puntos débiles aún en el tomo 1, tomo 2, de tal manera que el tiempo pasó. Como dije, el día de la presentación de estos 5 últimos tomos, del 11 al 15, hubo épocas de pausa, pero eran pausas para reflexionar, eran pausas para analizar y eran pausas para mejorar. Hoy estamos orgullosos de haber contribuido con una colección valiosa, sui generis, en América Latina y en nuestra patria. Es una investigación de mucho compromiso y queremos que este proceso vaya a lo largo y ancho del país, que llegue a los maestros más alejados, pero también las universidades, donde está la investigación, donde está la creación de los conocimientos, tenga también el efecto que nosotros esperamos para que nuestra educación, que hoy estamos hablando, debe estar ligado a un proyecto nacional y proyecto de desarrollo, realmente responda a esas expectativas, ¿no? Claro que sí. Antonio, bueno, yo he dicho un poco, he expresado mi opinión desde lo poco que sé sobre la historia de la historia, ¿no? Pero tú eres aquel especialista y me encantaría que tú le cuentes al público que nos escuche cuál es la real importancia de esta colección de pensamiento educativo peruano y desde tu punto de vista como historiador y como especialista en el tema, ¿por qué a todos nos debe enorgullecer tener este material disponible? Bueno, yo primero quería agradecer a la rama magisterial por el esfuerzo y por haberme convocado a él. Y luego quería subrayar lo que me parece más importante, respondiendo directamente a tu pregunta. Yo creo que la colección es una antología del pensamiento educativo en el Perú a lo largo del tiempo. En ese sentido, cada tomo contiene no solamente una interpretación del periodo que ha hecho, digamos, el historiador en cuestión, sino que adicionalmente hay una selección de textos. Y esto me parece lo más importante, ocupa el grueso del volumen, una selección de textos escritos en ese periodo por personas, hombres, mujeres que han trabajado el tema de la educación, de tal modo que lo que tienes no es una interpretación de la historia de la educación solamente, sino además las fuentes directas que te permiten orientarte sobre lo que realmente se estaba pensando en una época o en otra sobre la educación. Y esta, digamos, colección de fuentes hace que sea una obra no solo de interpretación, como digo, sino además objetiva. Recoge lo que realmente en una época se estaba pensando. Claro, con el material original. El material original. Con el que uno puede constatar, claro, o sacar otras interpretaciones. Así también. Es, discrepar con la interpretación que hay al comienzo, hacer la tuya propia, hacer una investigación por otra línea diferente a la entrada que presentó la persona que hizo la introducción. Entonces, en realidad se están publicando fuentes que servirán, creo yo, para historias de la educación de aquí todo el resto del siglo, ¿no? ¿Se había hecho algo parecido o igual antes en el Perú? No conozco, y no conozco no solamente para otros temas, tampoco conozco. ¿Y a nivel de la región, en otros países? Me parece único, habría que ver en otros países. En otros países hay una historia muy buena de la educación en Chile, de la cual carecemos aquí en el Perú, pero esta publicación de fuentes me parece una idea inédita. Nueva. Se debe a Manuel Burga, que tiene una
gran capacidad para concebir las cosas, un doctor experimentado en historia, y bueno, la iniciativa, la confianza, el soporte material de la Derrama, que ha visto en este proyecto pues un posicionamiento bien interesante de su institución. Claro. Ahora te pregunto, para quienes nos escuchan, que son no solamente educadores, también padres de familia, ¿no?, de chicos que van al colegio, y en general gente interesada en la educación, ¿por qué es importante este material? Es decir, más allá de que solamente para los educadores, ¿no?, que de hecho debería ser un material ya imprescindible para entender un poco cómo se ha ido gestando todo este pensamiento educativo en el Perú, pero un padre de familia, ¿no?, podría decir, bueno, ya eso le importa a los maestros. ¿Por qué debería importarnos también a nosotros como padres de familia y con respecto a lo que estudian nuestros hijos o a la forma en que se educan nuestros hijos? Bueno, sobre todo los últimos tomos contienen una reflexión sobre la educación contemporánea en el Perú, cómo está la educación hoy en día y qué se ha pensado al respecto. Y como la generalidad de la gente piensa que la educación en el Perú está en problemas, que no es el mejor de los mundos, sino que es necesario afrontar retos y responsabilidades al respecto, pues esta colección te da los elementos para pensar la educación. Un padre de familia, un director de colegio, una persona que esté interesada, encontrará elementos de juicio para formarse una opinión propia. Y me parece que eso es lo significativo, en un momento en que todos sabemos que la educación peruana está en problemas y que es necesario ponerle el hombro, pues formarse un juicio propio es como una de las claves. Y esta colección es lo que te permite. Claro, te da los elementos de juicio, te da toda la información al respecto de quienes han pensado sobre la educación, quienes han escrito sobre ella, quienes han discrepado, quienes han tenido posiciones divergentes, de tal manera que quien lee acaba formándose una opinión sustentada. Sustentada en la propia historia. Sí, ¿no? En las fuentes. En las fuentes y en la propia historia. Y lo que es, claro, y más allá de algún artículo que uno pueda leer en un periódico o de escuchar a un especialista, que siempre van a ser como fracciones, ¿no?, de todo el conjunto del pensamiento que realmente... Lo que tú dices, pues tenerlo junto. Así es, ¿no? Y entonces, a partir de eso, porque algo que hablábamos justamente con mi compañera antes de entrar aquí al programa, y le voy a pedir al profesor Eli también que comente sobre ello, ¿no?, es cómo hacemos para involucrar a los padres de familia, ¿no?, que debemos ser los primeros interesados de la educación de nuestros hijos, ¿no?, más allá del Estado y de los mismos docentes, educadores. Nosotros, creo yo, como padre de familia, veo que somos la fuerza, el motor que debe estar ahí detrás, empujando y presionando, exigiendo la mejor educación posible para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir eso si no tenemos una opinión formada, adecuada, acerca de cuáles son los problemas de fondo, las raíces de esos problemas, y cómo podemos proponer que se puedan comenzar a arreglar o a solucionar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, profesor Ocaña, ¿qué le diría usted a esos padres de familia, ¿no?, como fuerza, además de apoyo, como dice el profesor Zapata, ¿no?, que todos tenemos que poner el hombro en estos momentos en que la educación en el Perú pasa problemas? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de ese motor que deben ser los padres de familia en relación a la educación de sus hijos? En principio hay que estar convencidos que la educación no es un invento de hoy para mañana, sino es resultado de un largo proceso histórico. Es bueno conocer nuestro pasado, hay que interpretarlo muy bien, hay que sistematizar el presente y proyectarnos al futuro. Y en ese proceso, esta investigación es una recopilación de los contenidos, de las ideas principales a lo largo de nuestra historia, pero también refleja la situación actual, en los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XXI. Y aquí vemos de cómo el último tomo, donde está también la parte del epílogo, refleja que en el país hoy requerimos trabajar en consenso.
Ese es el que se llama, el tomo 15, Cambio, Continuidad y Búsqueda de Consenso, y va del periodo de 1980 al 2011. Efectivamente, ¿no? Escrito Ricardo Cuenca Parejo. Ricardo Cuenca, un psicopedagogo, y allí en el epílogo se indica la necesidad de trabajar en equipo. Hay una necesidad de trabajar a partir de los conocimientos de nuestros hechos reales, proyectándonos al futuro. Necesitamos trabajar en base a un proyecto educativo. Miremos hitos históricos importantes, por ejemplo, al Bicentenario, miremos al 2030, al 2050. La educación peruana debe ser pensado a largo plazo. Nosotros esta investigación vamos a llevar a presentarla a las regiones, a las principales universidades, donde los padres de familia, los líderes de opinión, los investigadores de la región deben involucrarse. Vamos a desarrollar talleres específicos sobre los tomos determinados. Incluso estamos coordinando para que los mismos autores de estos talleres nos acompañen en ese desplazamiento, para que los maestros y padres de familia se involucren en ese proceso. Y sobre todo, no se trata solamente de conocer, sino es comprometernos con el futuro, comprometernos con los proyectos educativos locales, regionales y también nacionales. Hay que socializar los documentos que han sido presentados, es decir, hay que hacerlos de la gente para que la gente, además, a partir de ello, genere acciones, ¿no? Porque de nada o de no mucho sirve simplemente tener el libro ahí como letra muerta, ¿no? Ahora, tenemos suerte de tener grandes investigadores en todas estas áreas en el Perú. A ustedes tuvieron que hacer ese proceso de selección de los investigadores. Imagínense, un tomo, creo que es el número 13, refleja los 7 años de gobierno de la reforma, ¿no? De 68 a 75. Velasco, ¿no? Con Velasco. Y allí se habla de cómo se juntó a principales especialistas que pensaron en la reforma educativa. Se planteó una serie de objetivos a mediano y largo plazo. Y creo, después de ese esfuerzo que se hizo en aquella oportunidad, queremos decir ahora, tal vez los contextos son distintos, hemos logrado reunir en esta colección a 19 especialistas de diferentes tendencias y objetivos, y que han logrado consensuar un proyecto de investigación que debe ser una lección. Nosotros desde la rama magisterial queremos decir que en nuestro país sí es posible trabajar en equipo, sí es posible trabajar en consensos, articularnos y pensar colectivamente. Lo importante es pensar colectivamente. Así es, y que bueno, son realmente, para quienes conocen un poquito de los especialistas, el top del top, ¿no? O sea, son realmente la crema innata de los historiadores y de los especialistas. Personalmente creo que tenemos mucha suerte de contar con ellos y que hayan accedido a trabajar en este tema. Antonio, a ti rápidamente, porque ya nos quieren cortar, pero no quiero dejar de preguntarte 2 cosas. Cuando a ti te llega la propuesta, ¿qué pensaste, cómo lo tomaste? Y luego que nos cuentes un poquito acerca de este volumen que es en el que tú te has abocado, que es es Militarismos y Maestros Indigenistas, ¿no? Hablando precisamente de gobiernos militares. Bueno, la propuesta me pareció interesante desde el primer momento. El periodo que me asignaron era dentro del siglo XX, que es la época que yo he trabajado, por lo tanto venía acompañado de mi especialidad. Y luego la presencia de Manuel Burga y del equipo de especialistas, María Emma Manarelli, Augusto Castro y otros, pues daba garantía de que había un trabajo serio y a largo plazo. De tal modo que me embarqué directamente. Y lo que he trabajado ha sido el periodo que va de 1930, el golpe de Sánchez Cerro, al final del gobierno de Odría, 1956, unos 25 años, donde la tónica gubernamental fueron gobiernos militares. Sánchez Cerro, Benavides, Odría, son como los claves del periodo, y bueno, de ahí militarismos. Sin embargo, en ese periodo también trabajan intensamente en educación los principales indigenistas peruanos. Es el caso de José María Arguedas, quien antes de dedicarse a la literatura fue por bastantes años maestro de escuela, luego trabajó en el Ministerio de Educación. Y antropólogo también, ¿no? Que antropólogo luego, primero es maestro, luego es antropólogo, y paralelamente va escribiendo, ¿no? La literatura lo acompaña en el tránsito de maestro a antropólogo. Bueno, junto con Arguedas también trabaja en educación en este periodo Luis E. Valcárcel, quien fue ministro de Educación de Bustamante. Y durante su periodo se firmó un acuerdo que tuvo una larga duración para educación rural,
de tal modo que Valcárcel habría puesto la primera piedra de la educación en comunidades. Y eso es bien interesante porque poca gente además conoce, ¿no?, digamos a nivel masivo el aporte de Valcárcel. Entiendo que él también hizo una suerte de, o no sé si estoy confundiendo, él fue el que hizo el compendio. No, ese es Basadre. Basadre. Basadre fue ministro de Educación del segundo Prado, el 56. Y a él está dedicado el tomo 12, el gran compendio, el Atlas de la Educación, la primera persona que hizo como un directorio general de la educación en el Perú. Entonces Valcárcel es el que pone la primera piedra en tanto a educación indigenista, rural e indígena. Educación rural, bilingüe, todos estos temas de educación bilingüe e intercultural que están hoy día de moda, habrían sido trabajados inicialmente por esta generación de maestros indigenistas que estaban dentro de mi tomo. Bueno, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Quedan muchas cosas de las cuales hablar. Seguramente, Antonio, de pronto otro día puedes venir a hablarnos con más detalle de este tomo, y agradecerles a ambos y nuevamente felicitar, Antonio, por tu investigación, al profesor por esta iniciativa de Derrama. Sí, profesor, quería decir algo más. Sí, discúlpame, Claudia. Por favor, aprovecho este espacio para hacerte llegar mi saludo cordial, fraterno, por ser el día de hoy, el día de tu onomástico. Muchas gracias. Es una feliz coincidencia porque siendo domingo es día también de escuela abierta, ya de muchas semanas de escuela abierta. El Derrama Magisterial está muy complacido y queremos que a través de este espacio sigas brindando tu colaboración con nosotros, con esa voz empática, con esa voz clara, directa y melodiosa, para estar más cerca de los maestros del Perú. Además, también quiero que tus deseos personales, familiares y profesionales se concreten en el presente año, y creo que junto a eso, Derrama Magisterial se irá empoderando en los espacios ideales de nuestra patria. Muchos saludos, gracias. Y en nombre de nuestra institución, la Derrama Magisterial, quiero hacerte llegar me trajeron un regalito. Presente, por favor. Qué lindo. Y feliz día. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, estoy aquí realmente emocionada con tantas muestras de cariño. Yo soy feliz haciendo este programa. Es un reducto para mí muy importante, no solamente porque me gusta el tema, porque soy madre de familia, porque soy peruana y creo que es lo que trato de compartir cada domingo con todos ustedes. Muchísimas gracias al profesor, muchísimas gracias también a Antonio Zapata. Nos vamos a la pausa rapidito, volvemos por supuesto con más aquí en Escuela Abierta.